Tras el fracaso de Chávez en su primer intento de liberar a los rehenes de la FARC, ustedes recuerdan, Chávez trató de lavarse la cara dando una amnistía a los presos políticos de Venezuela. Pero, señores, nosotros hacemos una denuncia, que esa amnistía no es real, o al menos no es para todos, como nos cuenta Andrés Brender. La agresión del imperio. 2002, un año conflictivo para Venezuela. Un grupo de trabajadores de la industria más importante de Venezuela, Petróleos de Venezuela, comienzan a manifestarse contra las pretensiones del presidente Hugo Chávez de imponer en la compañía estatal a ejecutivos que aparentemente no estaban capacitados para tal trabajo. Nosotros entendemos claramente que el presidente, cualquier presidente, tiene la potestad de nombrar a quien le dé la gana como presidente de la empresa. Lo que nosotros dijimos es que si se va a respetar el nombramiento de trabajadores petroleros, tiene que ser gente con conocimiento. Juan Fernández era en ese entonces gerente corporativo de planificación internacional de PDVSA y uno de los líderes que inició toda una revuelta contra la pretensión de Hugo Chávez, causando la ira del mandatario. Nos vota por televisión en el programa Lo Presidente con un pito. Offside. Afuera. Muchas gracias por su servicio. Señor Juan Fernández está despedido de Petróleos de Venezuela. Todo tiene su final. Y comienza un gran movimiento que deriva en un paro general de más de 3 meses que desencadenó en el golpe de Estado de abril 2002, sacando a Chávez del poder por unas horas. De ahí en adelante comienza, por parte de Chávez, una cacería de brujas, lo que da con el exilio de Juan Fernández. Emiten el 22 de diciembre del año 2004 una orden de aprehensión, captura y privación de la libertad. Esto lo obligó a huir del país. Aún en Venezuela hay personas tras las rejas y es que la justicia está en mora. Veamos el caso del comisario Iván Simonovic. El chavismo tiene a centenares de presos políticos. Comisario Henry Vivas y Lázaro Forero, excomisarios de la Policía Metropolitana. Más de 3 años detenidos. Esperan sentencia. Iván Simonovic, excomisario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Metropolitana, detenido el 22 de noviembre de 2004. Más de 140 audiencias practicadas y más de 240 experticias. Conversamos con su esposa, Bonnie. ¿Cuál es el alegato oficial de que la amnistía no se le dieron a ellos, todos los oficiales de la PM? Mira, ellos dicen que ellos están incursos en delitos que violan gravemente los derechos humanos. Pero resulta que cuando la fiscal, que es la fiscal general Luis Ortega Díaz, hizo la acusación, la hizo por delitos comunes y nunca por delitos de violaciones graves de los derechos humanos. ¿Y cuál es el estado de salud de todos los oficiales allá? Bueno, imagínate, sobre todo el caso de Iván Vivas y Forero, están recluidos en una celda de 2x2 sin ventilación e iluminación natural. Entonces ellos han tenido problemas gástricos, de descalcificación de los huesos, en la vista, porque además no los sacan regularmente a ver el sol. Amnistiando, aquí estamos, aquí está el decreto que estoy firmando. Pero esta amnistía deja por fuera a Iván, a Vivas, a Forero, a Juan Fernández y a centenares de otros presos políticos. El único llamado es para que la gente no se olvide, que esté pendiente, que bueno, que ellos ya llevan 3 años, que se dicen rápido, pero han pasado muy lento. ¿Has llorado por esta situación? Yo creo que como todo ser humano, sí. Saber que se puede, querer que se pueda. El llamado de estos es a que no se les olvide y que un milagro, por supuesto, ocurra y puedan reunirse con sus seres queridos y familiares en su país, Venezuela. Para Guillermo Descalzi, Andrés Brender. Con el corazón. Las Gracias, mentiras que Andrés. dicen, ¿no? Gracias, Andrés. Tremendo reportaje.